Buenos días con todos. Si me oyen bien, por favor, a ver, avísenme para poder comenzar. Sí, mis buenos días, sí se oye. Ok, listo, muchas gracias. Semana 8, chicos, vamos a continuar. Hoy día vamos a estudiar lo que corresponden a los estados de agregación. ¿Ok? Vamos a estudiar los estados gaseosos, los estados líquidos y el estado sólido, ¿no? Con 3 estados de la materia que nosotros vamos a estudiar a condiciones ambientales, ¿no? Condiciones de 25 grados Celsius, presión de 1 atmósfera. Aquí, por ejemplo, estamos observando un sistema gaseoso. Esto es un gas. Aquí observamos un líquido y aquí observamos un sólido. ¿Por qué la materia tiene diferentes estados? Eso se debe a la diferencia de las dos fuerzas que van a presentar entre sus moléculas, ¿no? Hablamos de Fr como fuerza de repulsión y Fc como fuerzas de cohesión. Las fuerzas de repulsión son aquellas que van a hacer que las moléculas se separen, ¿no? Se repelen entre ellas, por así decir. Mientras que las fuerzas de cohesión son aquellas fuerzas que va a hacer que esas moléculas, esas partículas, se mantengan unidas. Entonces, en el caso de los líquidos, las partículas se encuentran entre ellas separadas porque la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. En el caso de los líquidos, esas dos fuerzas son iguales y en el caso de los sólidos, aquí sí predomina, ¿no? La fuerza de cohesión. Las fuerzas que mantienen unidas a esas partículas es mucho mayor que las fuerzas que los mantiene separados, ¿no? Por esa razón tenemos esos 3 estados de la materia. Nosotros vamos a comenzar estudiando el estado gaseoso, ¿no? Como hemos mencionado, en este estado son mayores las fuerzas de repulsión ante la fuerza de cohesión. Debemos de saber que todos los gases que ustedes conocen, el gas de cocina, el gas cuando ustedes destapan, por ejemplo, una gaseosa y sienten que hay liberación de un gas o de cualquier bebida gasificada, ¿no? Cualquier gas que está en el medio ambiente como el oxígeno, el nitrógeno, el gas que ustedes ven en los globitos estos que se van hacia arriba, ¿no? Que es el gas de helio, ¿no? Todos esos gases son gases reales, ¿ok? Todos los gases que nos rodean son gases reales. Un gas real es, pues, tal cual el nombre lo indica, un gas de la vida real, ¿no? Donde son complicados porque hay que analizar diferentes tipos de fuerzas que ellas están sometidas. Ahora, nosotros a nivel pre estudiamos a esos gases, pero los idealizamos. ¿Qué quiere decir que los vamos a idealizar? Los vamos a trabajar como un gas ideal y un gas ideal es dar ciertas condiciones, pero que en la vida real no existen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que nos van a permitir estudiar un gas real de manera mucho más sencilla, al cual vamos a llamar gas ideal? Es aquel gas en el cual las presiones se consideran bajas y las temperaturas son elevadas, ¿ok? Entonces, eso es el sistema que nosotros vamos a estudiar en este estado gaseoso. Entonces, todo gas que nos rodea es un gas real, pero nosotros lo estudiamos como un gas ideal, dándole ciertas condiciones que son presión y temperatura. Entonces, todo lo que estudiamos los vamos a idealizar. Ahora, dentro de esta idealización, ¿no? Vamos a considerar algunos puntos importantes, como por ejemplo con respecto a la teoría cinética molecular. ¿Qué vamos a considerar? Que estos gases están formados por moléculas, donde cada molécula presenta una masa puntual, donde la fuerza de atracción es despreciable, ¿ok? Son consideraciones que debes de tomar en cuenta que vamos a estudiar en estos gases ideales, ¿no? Y donde el tamaño de la partícula prácticamente es despreciable, ¿ya? Se desprecia frente al volumen del recipiente. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente en el cual decimos un volumen de 5 litros, ¿no?
el volumen que tengan estas partículas, las N partículas que van a estar dentro del recipiente, simplemente son despreciadas, ¿no? Porque si no sería más complicado estar sabiendo cuántas partículas hay, cuánto es el volumen de cada partícula, y para saber el volumen real del recipiente tendríamos que restar el volumen que cada partícula aporta, ¿no? Y eso hace que las ecuaciones que se utilicen en los gases reales sean un poquito más complejos. Ahora, ustedes cuando estén en la universidad, ustedes sí van a estudiar ya lo que son gases reales, ¿no? Con otras ecuaciones que son muy similares a las que vamos a ver ahora. Pero por en cuanto a nivel pre, solo estudiamos gases ideales, ¿ya? Y esos gases ideales hay que tomar estas consideraciones. Recordarles que estoy siempre leyendo el chat. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, ¿ok? Y preguntar con tranquilidad, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, vamos a considerar choques elásticos. ¿Qué cosa es un choque elástico, profesora? Un choque elástico es cuando las partículas chocan con una cierta velocidad y estas son despreciables, ¿no? Quiere decir que no se va a considerar la pérdida de energía. Nosotros sabemos que en la vida real, cuando dos cuerpos se chocan, pierden su velocidad y la nueva velocidad con la que éstas estarían saliendo siempre es menor. Eso no va a ocurrir en este tipo de gas. Entonces, si aquí ellos chocaron con una velocidad 1, él continúa después del choque con esa velocidad 1, ¿no? Los choques son despreciables, por eso se dice considerar choques elásticos. Quiere decir que durante esos choques no hay pérdida de energía, ¿ya? Y la presión que estos recipientes van a presentar, porque ustedes saben que todos los gases generan una presión. Soplamos un globo, estamos llenando ese globo con gas de dióxido de carbono y ese gas empieza a aumentar su volumen debido al gas que estamos llenando y por ende genera una presión. El gas de cocina, ¿no? Igual, cuando ustedes abren la perilla de la cocina, sale el gas que se encuentra pues a una elevada presión en el recipiente. Entonces, todos los gases van a generar una presión. Esa presión es las partículas, ¿ok? Que van a tener, van a presentar contra los choques de las paredes. Esas partículas, al chocarse con las paredes, esa sería la presión de ese recipiente, ¿ya? Entonces, mucho cuidado por ahí. A veces suelen preguntar en los enunciados, ¿la presión de un sistema es debido a los choques entre las partículas? No. La presión en estos gases ideales es debido al choque entre las partículas y las paredes del recipiente, ¿ya? Esos son puntos que ustedes tienen que considerar. Las variables que vamos a estudiar en los gases son la presión, el volumen y la temperatura principalmente. Las unidades que ustedes están viendo son unidades que ya hemos mencionado en algún momento, que la presión se mide en atmósferas, como también se pueden medir en milímetros de mercurio, o PA, que significa pascal, ¿ya? El volumen, ya saben que pueden ser en litros, mililitros, metros cúbicos. Para este tema sí es importante que ustedes revisen, ¿no? La semana, me parece que era la semana 1 o la semana 2, donde hemos estudiado los sistemas de unidades, ¿no? Y veíamos que un litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿no? Que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Entonces, esas cositas tienen que recordar, ¿ya? Porque ahora en gases vamos a trabajar bastante con volumen y ustedes van a tener que trabajar siempre su volumen en litros en la ecuación general de los gases ideales. Entonces, hay que recordar, hay que repasar. Temperatura, igual se puede medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin, en grados Rankine, pero nosotros vamos a trabajar en grados Kelvin. Entonces hay que recordar también cómo transformar de Celsius a Kelvin, ¿correcto? Y cuando hablamos de cantidad de sustancia, vamos a trabajar en las unidades de mol, ¿ya? Esas son las variables que nosotros vamos a encontrar en nuestras ecuaciones. La presión atmosférica.
o también conocida como la presión barométrica. ¿Qué es? Su nombre lo dice, es la presión que ejerce el aire, es la presión que ejerce la atmósfera, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros, todos los que vivimos en Lima, estamos sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es 1. A medida que nosotros vamos viajando, por ejemplo, a la sierra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Puno, vemos que la presión disminuye, la presión atmosférica. Y eso hace que, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua, ¿no? En Lima, aproximadamente el agua hierve a 100 grados Celsius. Mientras que si uno va a provincia, la temperatura de ebullición del agua es mayor o es menor en provincia. A ver, si la presión aquí estamos viendo que es 0,83, ¿esta temperatura de ebullición va a ser mayor o menor? Mayor. No, Mayor. menor. Menor, correcto, porque las partículas van a vencer una presión menor, ¿no? Entonces la temperatura de ebullición, por ejemplo, en Cusco, en Puno, en otros lugares de altura, vamos a suponer estos pueden estar hirviendo a 88 grados, 90, ¿no? O de repente estoy exagerando, de repente es mucho, Pero ¿no? Pero sí es menos, porque yo tenía problemas, por ejemplo, para hacer arroz. eso, ¿no? A veces cuando uno, por ejemplo, granea el arroz del mismo estilo de Lima, no sale, como dice su compañero, ¿no? Sale crudo, entonces ahí hacen diferente el arroz. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelita hacía hervir como si fuera sopa, ¿no? Hacía hervir y después lo escurrían el arroz y después recién lo hacían secar, ¿no? Es diferente y cuando uno ve por qué hacen eso, bueno, cuando uno es niña no entiende, pero ya después se da cuenta de que es por las condiciones a las que están, ¿no? Entonces, cuando más altura nosotros vamos hacia un lugar, la presión atmosférica disminuye, ¿no? Y por ende, las sustancias cuando quieren alcanzar el punto de ebullición, pues requieren menos energía, ¿no? Por eso es que es menor la temperatura, ¿ya? Eso es lo que llamamos entonces presión atmosférica o presión barométrica, ¿ya? Es la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, Torricelli, ¿no? Que es un científico que se encargó de estudiar esta relación de la presión, se dio cuenta que existe una relación con el mercurio y la atmósfera y descubrió que la equivalencia de la presión de una atmósfera son equivalente a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Que es equivalente en unidades de kilopascal. Esto de aquí, tomen nota, por favor, porque vamos a trabajar bastante, ¿no? Si la presión te piden en atmósfera o te piden en milímetros de mercurio, debemos de conocer esta relación. Por lo general, en el caso de las unidades de Pascal, suelen dar esa información, ¿no? Ya sea en Pascal o en kilopascal. Pero a veces entre la relación de atmósfera y milímetros de mercurio, se asume que el estudiante ya conoce, ¿no? Entonces, a medida que nosotros estemos avanzando, que ustedes también espero que estén practicando, ya ustedes se van a ir aprendiendo esa equivalencia. Muy bien, ahí está, uno está en kilopascal y el otro está en pascal, ¿ya? Simplemente son 5 unidades, por eso sería 1,05 por 10 a la 5 pascal. La presión manométrica es la presión que tienen en el interior los gases, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a un hospital, ¿no? O de repente en la época del COVID tuvieron algún familiar que requirió de oxígeno, se habrán dado cuenta que esos balones de oxígeno tienen dos sistemas de control, ¿no? Tienen aquí un manómetro, que es justamente lo que indica la presión interna de ese gas, y tienen otro medidor que es justamente para medir la presión de salida de ese gas, ¿no? Entonces, todos los sistemas gaseosos, ¿no? En los hospitales, en los restaurantes que usan gases así, balones industriales, ¿no? En los trabajos, igual que utilizan estos balones industriales, tienen manómetros y barómetros ya incorporados
en esos balones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es un sistema cerrado, como pueden observar. ¿Por qué? Porque aquí puedes ver que no afecta la presión atmosférica. Entonces, cuando uno quiere saber la presión, por ejemplo, de este gas, ¿no? Ustedes ya por física sabrán que ese punto de aquí, que es la presión del gas, es igual a la presión de aquí, ¿no? Que justamente se calcula con la relación de altura. Entonces, esa presión del gas sería igual a la presión del manómetro, simplemente, ¿no? Porque es un sistema cerrado que no está siendo afectado por la presión atmosférica. Pero aquí tenemos un sistema abierto que sí es afectado por la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos determinar la presión de ese sistema, queremos saber cuánto es la presión del manómetro, que sería aquí, sería la presión de todo este componente, ¿no? De este mercurio o de la sustancia que está a esta altura H, más la presión que tendríamos aquí, que está siendo afectada, que es la atmosférica o la presión barométrica, ¿no? Y por eso tenemos esas ecuaciones, ¿ya? Esas ecuaciones, tomen nota, entonces, y también sepan reconocer cuando tenemos una presión atmosférica que afecta el sistema y cuando tenemos un sistema cerrado que no afecta, ¿ya? Presión del gas es igual a la presión manométrica aquí, y en este caso la presión del gas es igual a la presión manométrica más la presión barométrica, ¿no? Acuérdense que esto es lo mismo a la presión atmosférica. Entonces, como ya hemos mencionado, estas son las variables que vamos a trabajar: variable de temperatura, presión y volumen. Pero aquí tuvimos científicos que estudiaron la relación que existe entre esas tres variables, manteniendo una de ellas constante. Boyle y Marriott estudiaron para los procesos isotérmicos. Isotérmico quiere decir que la temperatura se mantiene constante y la presión y el volumen son variables. Y va a llegar a deducir una ecuación que vamos a verlo posteriormente. Charles estudia los sistemas cuando la presión es constante, entonces las otras dos variables, volumen y temperatura, van a cambiar. A ese proceso se le conoce como isobárico. Y Gay y Lusak estudian los procesos cuando el volumen es constante, al cual se le dice proceso isocórico o proceso isométrico. Y las otras dos variables van a cambiar, ¿no? Considerando siempre que el número de moles para ese sistema va a ser el mismo. Generalmente cuando nosotros tenemos un sistema gaseoso, el número de moles nunca cambia, ¿no? Porque son sistemas cerrados. Inflo un globo, yo no puedo dejarlo abierto, porque si no el gas escapa. Tengo un balón de gas, yo no puedo dejar ese balón abierto, porque si no el gas escapa. Entonces, en los sistemas gaseosos vamos a analizar generalmente como sistemas cerrados y por ende el número de moles no va a cambiar. Entonces, el primero, la ley de Boyle, donde el proceso es isotérmico con la temperatura constante, deduce que para un sistema donde el número de moles es constante y la temperatura es constante, existe una relación entre la presión y el volumen. Se generan esas curvas isotérmicas, que se conocen como isotermas, y encuentra una relación donde la presión y el volumen es constante y llega a deducir que se cumple el famoso pavo. No sé si ustedes ya lo han escuchado, la ecuación de pavo. Pavo 1 es igual a pavo 2. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando el proceso es isotérmico, cuando el proceso se mantiene a temperatura constante, o sea que no va a cambiar. A esa ecuación llegó la ley de Boyle y Marriott. Charles, acuérdense que estudió para los procesos isobáricos, donde la presión es constante. Y ya hemos mencionado que el número de moles también es constante. ¿Qué dedujo Charles? Que existe una relación entre volumen y temperatura, y dedujo que volumen sobre la temperatura 1
es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿no? O jugando con esas variables, puedo decir que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Esto vas a aplicar cuando tú tengas un sistema donde la presión es constante, ¿no? Un proceso isobárico. Y finalmente, Gay y Lusak estudian los procesos isocóricos, donde el volumen es constante, el número de moles también por ser un proceso cerrado, y observa que la presión y la temperatura tienen una relación en donde deduce que la presión sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, o arreglando llega a presión 1 sobre presión 2 igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Esto es muy fácil de deducir. Ahora vamos a ver las leyes combinadas de los gases, que prácticamente uno puede de ahí darse cuenta que estas ecuaciones son fáciles de recordar, ¿ya? Los ejercicios, chicos, de gases ideales son muy sencillos. Lo que sí se les pide es que se acuerden sus fórmulas, ¿no? Que ahorita les voy a enseñar una manera práctica para que se puedan recordar de estos 3 casos que acabamos de ver, ¿no? Entonces, las preguntas son directas porque te van a decir de frente se tiene un proceso donde la temperatura es constante, variable, el volumen es constante, entonces tú ya sabes que estás hablando de un proceso isocórico, isobárico o isotérmico, ¿no? Y de frente es aplicar las fórmulas. Son bien sencillos los ejercicios. Entonces aquí tenemos la ley combinada de los gases ideales, ¿no? Esta ley se dedujo a partir de esas 3 condiciones atrás que hemos visto, ¿no? Cuando la temperatura es constante, cuando el volumen es constante y cuando la presión es constante, entonces se hizo un estudio y todo ello vieron que se cumple la siguiente relación. El famoso pavito, ¿no? Donde el número de moles del sistema es igual. Entonces dice así, que cuando yo tengo un sistema al cual estamos llamando un sistema gaseoso 1, tengo las partículas, este está bajo una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1 y el número de moles constantes. Cuando ese gas se comprime o cuando ese gas se expanda, el número de moles siempre es el mismo, ¿verdad? No va a cambiar. En comprensión o expansión, el número de moles es el mismo porque es un sistema cerrado. Lo que va a variar, sí, es la presión, puede variar el volumen, puede variar la temperatura, pero N es constante. Y al considerar que N es constante, se deduce esa ecuación de pavito 1 igual a pavito 2. Entonces, si ustedes se aprenden esta ecuación, las otras que acabamos de ver es muy fácil de deducir, ¿no? Porque ustedes pueden decir lo siguiente, yo me aprendí el pavito 1 igual a pavito 2, perfecto, es lo único que te pido, porque ahora yo te puedo decir, analiza cuando la presión es constante. Ah, si la presión es constante, quiere decir que P1 y P2 son iguales y por eso se van a eliminar. ¿Y qué te queda? Mira, queda el B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Uy, ya está tu ecuación. Facilito. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya no la presión, sino ahora te digo, analiza cuando la temperatura es constante? Ah, entonces T1, profesora, con T2 son iguales, entonces se van a eliminar. ¿Y qué te queda? Mira, me queda PB1 igual a PB2, ¿no? Ahí está. Y así haces lo mismo analizando cuando el volumen es constante. Si el volumen es constante, ¿qué te queda? Entonces V1 y V2 son iguales y por lo tanto me queda P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Te das cuenta? Entonces solo te pido que te aprendas esa ley combinada de los gases ideales y mira de ahí rapidito puedes deducir las otras 3 ecuaciones. ¿Ok? Avogadro ya también estudia para un sistema donde la presión y la temperatura son constantes, ¿no? ¿Qué dice Avogadro? Dice que existe una relación cuando la presión y la temperatura es el mismo, dice la misma temperatura y presión se mantienen, existe una relación entre el volumen y las moléculas, el número de moles.
¿Qué se va a cumplir en la hipótesis de Avogadro? Se cumple que el volumen molar 1 es igual al volumen molar 2. ¿Qué es el volumen molar? Esto, chicos, que estamos viendo. Volumen 1 sobre número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre número de moles 2. ¿Cuándo vas a aplicar esto? Cuando el sistema trabaje con una presión y una temperatura constante. En los casos anteriores era una variable constante, ¿no? Era uno, ya sea presión, ya sea temperatura o volumen, se mantenía fijo. Ahora el Avogadro estudió para presión y temperatura constante y dedujo esa ecuación, ¿ok? Entonces prácticamente toca leer bien el contexto para saber qué vamos a aplicar. Y así es como se llega a la ecuación de estado de estos gases ideales con la famosa ecuación de pavo-ratón, ¿no? Aquí está la ecuación, chicos. ¿Por qué decimos pavo-ratón? Mira, pavo igual a ratón. Ya por álgebra, chau la A, chau la O, ¿y qué nos queda? Presión, volumen, RTN. ¿Okay? Y esa es la ecuación que vamos a aplicar para los gases ideales. PV igual a nRT, donde P es presión, V es volumen. Importante, por favor, las unidades en litros, N el número de moles, T la temperatura siempre en Kelvin. ¿Cómo pasamos de grados Celsius a grados Kelvin, chicos? A ver, ¿quién se recuerda? Porque vamos a trabajar un montón con grados Kelvin. ¿Cómo paso de grados Celsius a grados Kelvin? Semana 2, ¿no? Semana 2, si no me equivoco. Tengo que sumar 273, ¿ya? Solamente tengo que sumar 273. ¿Y R qué es R? R, mira, es la constante universal de los gases, donde puede ser 0,082 o puede ser 62.4. ¿Y con cuál voy a trabajar, profesora? Eso va a depender de tu presión. Si tú la presión lo trabajas en atmósferas, vas a trabajar con esto, mira, 0.0082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Pero si tú ves que el ejercicio lo trabaja en milímetros de mercurio, entonces tu R va a ser 62.4 milímetros de mercurio litros sobre mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, mucha atención con los datos que tienes. ¿Ya? Presión va a depender, o el R va a depender de nuestra unidad que estamos trabajando la presión. Porque el volumen siempre es en litros y la temperatura siempre es en Kelvin, ¿no? ¿Y cómo se calcula el número de moles? Para los que se han olvidado, eso es una relación de la masa entre la masa molar, ¿no? Eso es el número de moles. Y a partir de esta ecuación podemos relacionar con la masa molar, ya que justo mencionábamos que el número de moles es la relación que existe entre la masa y la masa molar. Y si reemplazamos, ahí está, masa sobre masa molar, vamos a poder despejar el valor de la masa molar, que muchas veces también nos preguntan, ¿cuál es el componente característico? ¿Cuál es la sustancia que está presente? Para nosotros poder identificar una sustancia es simplemente poder observar la masa molecular de ese componente con respecto a los datos que nos van a dar o las claves que nos van a indicar, ¿no? Entonces, miren, de allí se despeja esa masa molar. Pero no es la única ecuación que nosotros podemos deducir de esta ecuación de los gases ideales, sino que también podemos relacionar con la densidad. Regresamos a esta ecuación, donde la presión es igual a la masa sobre la masa molar por RT, ¿no? Y recordamos que hay una relación conocida entre la masa y el volumen.
¿Qué es la masa sobre volumen? A ver, ¿quién se acuerda qué es masa sobre volumen? Densidad. Muy bien, Manuel. Densidad, ¿no? Esto es densidad, que ya lo hemos estudiado también. Por lo tanto, a partir de esa ecuación, yo puedo tener entonces que la densidad es igual a la presión por la masa molar sobre RT, ¿ya? Entonces son ecuaciones, chicos, que tienen por favor que ahora anotar y ya se van a ir familiarizando al momento que vamos practicando. Bien, hasta aquí todo ok con respecto a la información de los gases, ¿no? Todos hemos estado pensando en un solo gas. Ahora, pero a veces en el sistema no está presente un único gas, sino hay mezcla de gases, como por ejemplo en el ambiente, ¿no? El aire nosotros que estamos respirando en estos momentos, ¿no? Donde está el oxígeno que respiramos, es una mezcla gaseosa, conformado por nitrógeno, conformado por oxígeno, conformado por otros gases, ¿no? Entonces son una mezcla de gases. ¿Y cómo se estudia esta mezcla de gases? Esta mezcla de gases lo vamos a estudiar con dos teorías, ¿no? Dalton, que estudió la teoría para determinar los volúmenes, ¿no? De las presiones y los volúmenes de estos sistemas gaseosos. Entonces, para nosotros poder saber cuál es la presión de uno de los componentes del sistema gaseoso, donde hay varios, llamamos de presiones parciales o volúmenes parciales, ¿no? En este caso, Dalton estudió, por eso llamó ley de Dalton, estudió las presiones parciales. Tenemos un sistema, miren, de color rosadito, verde, celeste, donde cada uno de estos estarían representando un tipo de gas. Un gas A, B y C. De tal manera que en la última imagen, cuando se juntan estos tres gases, vamos a tener una mezcla total, ¿no? Quiero saber, profesora, en esa mezcla total, cuál es la presión que aporta A, cuál es la presión que aporta B, cuál es la presión que aporta C. Esas presiones, chicos, de A, presión de B y presión de C, es lo que conocemos como presiones parciales, donde la suma, como pueden observar, de las presiones parciales, presión parcial de A, más la presión parcial de B, más la presión parcial de C, nos da la presión total del sistema. ¿Ok? Y esas presiones parciales, según Dalton, lo podemos calcular con la ecuación de los gases ideales que acabábamos de estudiar, ¿no? Que es la ecuación de pavo-ratón. Entonces, la presión total de un sistema es la suma de todas las presiones parciales que van a estar presentes dentro de esa mezcla, donde cada presión parcial puedo calcularlo con la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de pavo-ratón, que es la ecuación de los gases ideales. Y si yo quiero calcular la presión parcial 1, debes de tomar en cuenta que solo el número de moles 1. Si yo quiero saber la presión parcial del otro gas 2, solo debo de considerar en esa ecuación el número de moles de ese sistema 2. Y si quiero la presión parcial 3 del otro componente, solo considero a esas partículas. Y así sucesivamente cuantas sustancias existan dentro del sistema. ¿Ok? Esto es lo que dedujo Dalton para la determinación de las presiones parciales. Pero no es lo único. También nos mostró que podemos calcular la presión parcial, al cual denomina P sub I, donde P sub I puede ser P1, P2, P3, Pn, y dice que la presión parcial, que estamos viendo aquí, que lo ha denotado con PI,
se puede calcular como la fracción molar multiplicado por la presión total, ¿ya? Entonces, esto es lo que conocemos como fracción molar, el XI, y esto es la presión total del sistema. Y ustedes van a ver que por lo general estos van a estar como información en el ejercicio, la presión total del sistema. ¿Y cómo se calcularía, profesora, este X sub I, que sería la fracción molar que estamos viendo aquí? Esa fracción molar se calcularía como el número de moles del componente I con respecto al número de moles totales, ¿ya? De esa manera ya podemos nosotros determinar esa presión parcial. Y así tal cual ustedes están observando el estudio que hizo Dalton para las presiones parciales, lo hizo igual a Magat para determinar los volúmenes parciales. Y es idéntico prácticamente. Están viendo que la suma de las presiones parciales es la presión total. Amagat entonces dice, ok, el volumen que aporta un gas A más el volumen de un gas B más el volumen de un gas C es el volumen total del sistema. Listo. Y comprobó que efectivamente sí era de esa manera. Entonces, BA, BB y BC es lo que se conoce como los volúmenes parciales. ¿Cómo va a calcular? Haciendo uso también de la ecuación de los gases ideales, ¿no? Presión por volumen es igual a RTN, la ecuación de Pavo-Ratón. Ahora, pero con análisis en el volumen de las sustancias, ¿no? Si yo quiero saber el volumen 1, consideraré solo las partículas 1. Ahí está. Y si quiero solo el volumen 2, las partículas 2. Y si quiero el volumen 3, solo las partículas 3, ¿no? Dijo también lo mismo, que la suma de los volúmenes parciales es el volumen total. Y al igual que la presión parcial se puede determinar con la ecuación de la fracción molar con la presión total, aquí también Amagat dijo, el volumen parcial se puede calcular como la fracción molar multiplicada por el volumen total, ¿no? Donde la fracción molar es la misma relación que la anterior, el número de moles de componente I sobre el número de moles totales. Y V, esto es el volumen total, ¿no? Esto sería el volumen total. Estas son las dos leyes, chicos, la ley de Dalton y la ley de Amagat, que estudian a los sistemas, a las mezclas gaseosas, ¿ya? Donde vamos a hablar de presiones parciales y volúmenes parciales. Difusión es una propiedad de los gases, ¿no? Dice, es la dispersión de las moléculas. Todo gas tiende a ocupar el espacio libre que éste tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un sistema gaseoso de hidrógeno, un sistema gaseoso de oxígeno y una llave cerrada. Cuando se abre la llave, lo primero que van a hacer esos gases es ocupar todo el espacio que tienen disponible. Entonces, al ocupar todo ese espacio que tienen disponible, ¿no? Al buscar ese espacio y llenar, eso es lo que se conoce como difusión. El gas se difunde hasta ocupar todo ese espacio. Y efusión es la propiedad que tienen los gases para poder escapar, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, vamos a suponer. Ustedes saben que las puertas, las ventanas de nuestras casas, no son herméticas. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay una pequeña ranura, ¿no? Que existe debajo de las puertas, de repente por ahí en algunas ventanitas, ¿no? Siempre hay ranuras que permite que pueda justamente por ese lado salir o sentir el olor de un gas cuando de un ambiente a otro ambiente está saliendo, está escapando, ¿no? Por ejemplo, en la cocina se está quemando algo, empiezas a sentir el olor. ¿Por qué? Porque ese gas, ¿no? De dióxido, de monóxido que empieza a librarse por la combustión, empiezas a sentir, empieza a salir.
O si de repente dejaste la cocina, la perilla abierta, te equivocaste y en vez de cerrarlo dejaste abierta, te fuiste a tu habitación y de pronto, al cabo de unos minutos, sientes el gas. ¿Por qué? Porque ese gas de cocina empezó a salir, se llenó todo el ambiente de tu cocina y cuando ya está lleno, comienza a salir por los orificios debajo de la puerta, ¿no? Por un ladito de la ventana. Todos los huequitos que encuentre va a querer salir. Y eso se llama efusión, ¿ok? Y todos los gases van a presentar entonces difusión y efusión, ¿no? Además de lo que ya sabemos que los gases se comprimen y los gases se expanden. Bien, ahora, también tenemos el estudio de la velocidad de los gases que lo hizo Graham. Graham estudió cuál o bajo qué criterio un gas era más rápido su difusión, ¿no? Él hizo un experimento así sencillito, les voy a explicar rapidito para no tomar mucho tiempo e ir a los ejercicios que hoy día quiero que resolvamos para que pueda quedar todo esto claro de las fórmulas, ¿no? Él colocó aquí como un tubo de los fluorescentes, tal cual, muy similar, ¿no? En donde dejó caer aquí una gota de HCl y acá dejó caer una gota de amoníaco. Cerró aquí estos lados de los laterales y como son gases, ¿no? Ustedes saben que este cloruro y este amoníaco va a tender a comenzar a avanzar, ¿no? Entonces se difunde acá ese cloruro de hidrógeno y aquí se comienza a difundir ese amoníaco. Resulta que durante la experiencia, ¿no? Durante la experiencia, Graham se da cuenta, ¿ya? Graham se da cuenta que al cabo de cierto tiempo, vamos a suponer un tiempo T, que obviamente es el mismo tiempo T, el gas de amoníaco había avanzado mayor distancia que el gas del HCl. Entonces ahí comenzó Graham a estudiar y a preguntarse qué pasó, por qué, ¿no? Porque ustedes saben que toda fórmula que hoy en día nosotros conocemos ha sido o ha tenido todos los pasos del método científico, ¿no? Observación, experimentos, resultados y finalmente una conclusión. Y llegó a la deducción, ¿no? De que este amoníaco avanzó más rápido porque tiene un peso molecular bien bajo. Si uno calcula el peso molecular del amoníaco es 17 gramos por mol, mientras que el HCl tiene una masa molar de 36,5 gramos por mol. Esa es la razón por qué este en el mismo tiempo avanza poquito y el otro avanza más, ¿no? Entonces, dedujo que la velocidad de un gas con respecto a la velocidad del otro, existe una relación de la raíz cuadrada entre sus masas moleculares a la inversa, ¿no? Miren, esto es del gas A y esto es la masa molar de B y esto es igual a la velocidad de B, que en este caso en el denominador estaría la masa molecular de A, ¿no? O también puedes encontrar una relación de las velocidades con respecto a sus densidades, ¿no? Eso fue lo que Graham descubrió al hacer ese experimento. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación que nosotros vamos a estudiar para poder analizar las velocidades, ¿no? Y aquí es muy sencillo porque esto pueden aplicar aquí MRU, ¿no? Porque ustedes saben que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿no? Y pueden aplicar para un sistema, para un ejemplo, un ejercicio, esa ecuación y a encontrar una relación entre esas velocidades de los gases y aplicar la fórmula de Graham si por ahí te piden densidad o si por ahí te lo relacionan con la masa molar, ¿ya? Esa sería la ecuación de Graham. Hasta aquí, chicos, ¿está todo claro? Con eso estaríamos culminando referente a los gases. Esto, por favor, conecta. Y ahora estaríamos pasando a los líquidos, ¿ya? Cualquier duda, recuerden, pueden hacer la pregunta. Bien, en los líquidos hemos dicho que la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción son iguales, ¿no?
y vamos a ver que las propiedades de los líquidos básicamente dependen de las fuerzas intermoleculares. Y ustedes ya saben que las fuerzas intermoleculares que ya hemos estudiado son tres. Las fuerzas de London, que son las más débiles, seguidas de las fuerzas de dipolo-dipolo y luego las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿no? En los líquidos, la fuerza de cohesión y la fuerza de atracción, recuerden que son iguales, ¿no? La fuerza de atracción es igual a las fuerzas de cohesión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar temperatura de ebullición de este líquido, tengo que analizar sus fuerzas intermoleculares. Quiero analizar su viscosidad, tengo que analizar las fuerzas intermoleculares. Quiero analizar su tensión superficial, tengo que analizar sus fuerzas intermoleculares, ya que todas estas vienen a ser propiedades físicas de los líquidos. Tensión superficial, que es una propiedad de los líquidos. ¿Qué es? Es muy sencillo. Su nombre lo dice. Es la tensión que va a presentar a un líquido en la superficie de esta. ¿Y por qué existe esa tensión superficial, profesora? ¿Cómo yo sé que existe una tensión superficial? Se sabe que existe una tensión superficial porque vemos que muchas veces los mosquitos, bichitos, ¿no? Animalitos, estos voladores, se pueden parar sobre la superficie de un líquido, ¿no? Por ejemplo, sobre la superficie de la miel, inclusive con más facilidad, ¿no? Uno puede colocar una pluma, por ejemplo, sobre la superficie de una miel y esta no se va a hundir. ¿Y eso por qué? Ah, se debe a la tensión superficial. Como puedes ver la imagen, entre las moléculas existen las fuerzas y estas fuerzas que existen en esa superficie es lo que genera esta tensión y lo que permite resistir a estos mosquitos, ¿no? Que se pueden parar sobre él, ¿no? Y esta tensión superficial, como ya hemos mencionado, que es una propiedad física de los líquidos, es determinada justamente por las fuerzas intermoleculares. Y existe una relación entre la fuerza molecular y la tensión superficial. ¿Cuál es? A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una sustancia A que presenta fuerzas de London y tengo una sustancia B que presenta fuerzas de puentes de hidrógeno, pregunto, ¿quién tiene mayor tensión superficial? ¿La sustancia A o la sustancia B? La sustancia B. La sustancia B, porque estamos viendo que la tensión superficial es directa con la fuerza intermolecular, ¿ya? Entonces, así de sencillo, ustedes van a analizar. Claro que hay que tener, hay que recordar, ¿no? La relación entre las fuerzas de de estas fuerzas intermoleculares que acabamos de mencionar, ¿no? Que London es menor que la fuerza de dipolo-dipolo y que este dipolo-dipolo es menor que la fuerza de puente de hidrógeno. Entonces, con esto ya yo puedo saber quién es mayor, quién es menor y quién va a presentar mayor tensión superficial. Ahora, esa tensión superficial se debilita cuando está el efecto de la temperatura. Entonces, cuando nosotros colocamos temperatura, el agua se calienta y prácticamente debilita a esas fuerzas intermoleculares. Y por ende, ¿qué va a pasar? Disminuye la tensión superficial, ¿ya? Disminuye la tensión superficial. De las 4 propiedades físicas que vamos a estudiar, chicos, ¿no? 3 van a ir directamente proporcional. Una de ellas la tensión superficial, la otra es la viscosidad. ¿Qué es viscosidad? Es la resistencia a la fluidez, ¿no? ¿Cómo varía con la fuerza intermolecular? Mientras mayor sea la fuerza intermolecular, mayor viscosidad. También es directa. Y ahora, ¿qué pasará cuando yo aumento la temperatura? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se pone a pensar rapidito? ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la temperatura? ¿La viscosidad aumentará?
la viscosidad disminuirá. ¿Qué va a pasar? Piensa en Disminuye. la miel. Claro. La miel, piensa en la miel nada más. La miel es viscosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes calientan miel? O, por ejemplo, la miel en verano y la miel en invierno. Definitivamente en verano, profesora, la miel fluye más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye su viscosidad, ¿ya? Entonces, esas relaciones, por favor, es importante que lo tengan claro. No es complicado porque ustedes pueden analizar, ¿no? Otra, otra propiedad física es la presión de vapor. Y esta es la que varía de manera inversa a su fuerza intermolecular. Mientras mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. ¿Por qué, profesora? Porque la presión de vapor, la presión de vapor son las moléculas que van a ejercer, son las moléculas en su forma de vapor que van a ejercer presión, tal cual lo dice el subtítulo, ¿no? Entonces, cuando la fuerza intermolecular del líquido aquí es muy fuerte, no va a permitir que salgan moléculas. Entonces, así, miren, yo tengo acá un líquido y ese líquido vamos a suponer que tiene puente de hidrógeno. Entonces sale poquitas moléculas en forma de vapor y por ende la presión de vapor es menor porque hay poquitas moléculas. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un líquido donde las fuerzas intermoleculares son London, son débiles? Ah, entonces como es débil, todas las moléculas salen rápidamente, ¿no? ¿Y cuántas moléculas voy a tener aquí en forma de vapor? Mayor a la anterior imagen. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión de vapor? Ah, por ende, la presión de vapor es mayor, ¿no? Entonces, a mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. ¿Y qué pasa cuando yo incremento la temperatura? Ah, entonces, al incrementar la temperatura, lo que yo voy a generar es que salgan más moléculas en su forma de vapor y por ende aumenta la presión de vapor, ¿ya? Es la única propiedad física que varía de manera inversa con la tensión la fuerza intermolecular. Aquí podemos ver cómo esa presión de vapor entonces aumenta con la temperatura, ¿no? Miren un ejemplo con el éter dietílico, el agua, el mercurio. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Y el punto de ebullición es una propiedad física que varía también de manera directa, ¿no? Entonces, mientras mayor fuerza intermolecular tenga, mayor temperatura de ebullición, ¿ya? Entonces acuérdense de esas 4 propiedades físicas, 3 que van a ser de manera directa y solo la presión de vapor que va a trabajar de manera inversa. Si aumenta la presión externa, ¿se acuerdan de la imagen que hablábamos en Lima y en la provincia? Si aumenta la presión externa, entonces también va a incrementarse el punto de ebullición, ¿no? A menor presión atmosférica, menor punto de ebullición. Eso sería, chicos, con respecto a los líquidos. ¿Ok? Nada complicado, prácticamente es teoría, pero sí hay que recordar bien aquí en los líquidos determinar la estructura, ¿no? Por ejemplo, a ver, la polaridad del agua. ¿El agua es polar o apolar? Eso tienen que saber. Aquí va a regir bastante que ustedes identifiquen si una sustancia es polar o si una sustancia es apolar. ¿Qué es el agua? Muy bien, Emanuel. El agua es polar, solvente universal polar. ¿Y qué fuerzas, muy bien, Alexandra, y qué fuerzas intermoleculares presentaría el agua? A ver, escríbanme ahí en el chat. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que presenta el agua?
London, muy bien, y dipolo, dipolo. ¿Solo esos dos, Emanuel? ¿O hay algo más que estás olvidándote? ¿Qué dice Alexandra? ¿Qué dicen los demás chicos? Espero que estén despiertos, ¿ah? Espero que estén despiertos. Fuente de hidrógeno, muy bien, ¿ya? Entonces el agua tiene London, el agua tiene dipolo-dipolo, pero por tener el grupo FON, que puede ser FHOH o NH, tiene puente de hidrógeno. Y la fuerza que predomina, que va a determinar sus propiedades físicas, es la fuerza de puente de hidrógeno. Muy bien. Y en el estado sólido, chicos, es prácticamente lo que también ya hemos estudiado, ¿no? Ya hemos estudiado los enlaces, entonces aquí simplemente es clasificar el estado sólido de acuerdo al tipo de enlace que tiene. En el estado sólido, ¿qué predomina? A ver, analicen. ¿La fuerza de cohesión o la fuerza de repulsión? ¿Cuál es mayor en el estado sólido? ¿Fuerzas de cohesión o fuerzas de repulsión? Cohesión, ¿no? La fuerza que mantiene unido a esas sustancias. ¿Predominan entonces las fuerzas de atracción o también es lo mismo a decir las fuerzas de cohesión? ¿Ya? Es lo mismo. Las partículas presentan movimientos de vibración, porque ustedes saben que toda materia está en movimiento. Presentan forma y volumen definido, ¿ya? En el caso de los líquidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los gases, el volumen y la forma es variable, ¿no? Cambia. En el caso, por ejemplo, de los líquidos, en el caso de los líquidos, el volumen es definido, no cambia, y la forma es variable, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo un recipiente en forma de estrella, el líquido va y adapta esa forma. Si tengo el líquido en forma de círculo, en forma de una esfera, en forma de un cubo, va a llenar esa forma. Pero el volumen siempre va a ser el mismo. Si tengo un litro, va a ser un litro en todas las formas que él pueda adaptarse, ¿no? Y en el caso del sólido, pues la forma y el volumen es definido, no cambia. Ellos no se comprimen, ¿no? Nadie puede comprimir un sólido como es en el caso de los gases, que sí se pueden comprimir y se pueden expandir, ¿ok? Bien, tipos de sólidos. Los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos no tienen forma, ¿ya? No tienen forma. ¿Y qué quiere decir que no tienen forma, profesora? Que la distribución de las moléculas, que la distribución de los átomos son completamente diferentes. Mira aquí, cuenta cuántos átomos hay aquí, que esto es completamente a lo que está aquí y esto es completamente a lo que está aquí, y son así, deformes. No hay un ordenamiento en toda su estructura. No tiene una estructura interna definida, ¿no? Por eso decimos que son amorfos. No presentan puntos de fusión definidos. Claro, como son partículas totalmente desordenadas, nosotros no podemos tener sus propiedades físicas definidas. Eso no se puede saber, ¿no? Y decimos, de acuerdo a ese ordenamiento que es todo así, o de acuerdo a esa distribución que es todo desordenada, decimos que los sólidos amorfos tienen orden de corto alcance. Entonces, aquí, ¿quiénes son ejemplos de estos sólidos amorfos? Los plásticos, por ejemplo. Los plásticos, chicos, no hay un ordenamiento entre sus partículas. La madera, el caucho, el vidrio, estos son sólidos amorfos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tuviera una placa de vidrio y yo le digo, yo lo parto en dos, lo quiebro en dos, ¿no?
y le doy esta parte, vamos a suponer, le doy esta parte a Manuel y esta parte le doy a Alexandra y le digo, ok chicos, mañana me traen este vidrio o me dicen cuánto es la temperatura de fusión y cuánto es la temperatura de fusión. Es el mismo vidrio. Sin embargo, Manuel puede decirme, profesora, me invento un valor, el vidrio se fundió, no sé, a ver, ¿a cuánto? Se fundió, profesora, a 700 grados Celsius. Y Alexandra viene y me dice, profesora, el vidrio este se fundió, yo lo logré fundir a 900 grados Celsius. Pero ¿cómo así que son tan diferentes si son el mismo vidrio? Sí, porque el punto aquí, el punto aquí y aquí y aquí, todos son completamente diferentes porque no tienen forma. Por lo tanto, sus propiedades también no van a ser definidas, ¿ya? A esos son o a esos llamamos sólidos amorfos. Pero los sólidos que sí tienen forma, los sólidos que sí son ordenaditos, miren esa estructura frente a esa estructura. Aquí, grande, chiquito, se enlaza uno, se enlaza el otro, ¿no? Pero aquí no, miren. Acá ustedes cuentan cuántos rojitos hay, 2, 3, 4, 5, 6, y cuántos verdecitos hay, 6. Entonces, en toda estructura que ustedes cuenten, van a contar 6 rojitos y 6 verdecitos. Hay un orden en esa distribución. Eso se llaman sólidos cristalinos, ¿ok? Y al ser partículas ordenadas, sus propiedades físicas también van a ser ordenadas, ¿no? Van a ser, perdón, definidas. Entonces dice, sus partículas poseen un ordenamiento regular, presentan una red cristalina, esta imagen que están viendo bien ordenadita, eso es lo que se llama red cristalina, ¿no? Y por ende sus propiedades físicas son definidas, ¿no? Y a estas estructuras ordenadas se dice que tienen un orden de largo alcance. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el cloruro de sodio, que es la sal que ustedes tienen en casa, es un sólido cristalino. Y si yo tomo un poquito de cloruro de sodio y le digo, a ver, Emmanuel, determina el punto de ebullición de la sal, perdón, la temperatura de fusión, y le digo a Alexandra, Alexandra, toma otro poquito de sal y tráeme la temperatura de fusión. Mañana ellos vienen y me dicen, esto fue profesor 800 y Alexandra me va a decir 801 o 800,5, pero va a estar en borde al mismo valor. ¿Por qué? Porque son estructuras que tienen un ordenamiento fijo y por ende las energías que estos requieren van a ser las mismas, ¿ok? Y por eso sus propiedades físicas son ya definidas, ¿ya? Entonces, esos son los sólidos cristalinos. Y nosotros nos vamos a centrar un poquito aquí en los sólidos cristalinos porque estas estructuras son las que nosotros encontramos en las sustancias donde existen enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces o fuerzas intermoleculares entre las moléculas, ¿no? Entonces hablamos de sólidos covalentes, de sólidos metálicos, de sólidos iónicos y de sólidos moleculares. Son sólidos cristalinos. ¿Por qué covalentes? Ya está claro, porque entre los sólidos covalentes va a existir enlaces de tipo covalente, ¿ya? Aquí estos tienen enlaces covalentes, son estructuras muy ordenadas, como ya sabemos, porque son cristalinos, y las propiedades que ya los hemos mencionado cuando hemos hablado de cada tipo de enlace. Son muy duros, los sólidos covalentes son malos conductores de la electricidad porque para conducir tienen que tener iones y eso no hay en los covalentes y presentan puntos de fusión elevados, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra el diamante como ejemplo de sólido covalente. Entonces aquí entre carbono y carbono, ahí está el enlace de tipo covalente, formando esa estructura sólida. Los sólidos iónicos que acabamos de mencionar se dan entre iones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el catión de zinc y el anión de sulfuro. Es una estructura ordenadita. ¿Y cuál es la propiedad de este sólido iónico? Al presentar enlace iónico, son duros y quebradizos, son malos conductores de calor y de electricidad en sólidos, ojo, cuando estos se encuentran en sólidos, porque cuando ya se disuelve, son excelentes conductores porque ahí sí van a tener iones, ¿no?
presentan puntos de fusión elevados comparados con los covalentes, ¿ok? Pero son menores que los puntos de fusión de los metales, ¿no? Los sólidos metálicos son aquellos que presentan enlace metálico. Está claro que son los metales. Todos los metales que ustedes conocen son sólidos metálicos, son dúctiles, son maleables, ¿no? Acuérdense que dúctiles ya hemos estudiado, capacidad para formar hilos, maleables, capacidad para formar láminas, ¿no? Esto ya hemos visto, por eso estoy pasando un poquito rápido, ¿no? Es como que un recordatorio de los enlaces que ya se han estudiado. Sabemos que los metales, debido a la teoría del mar de electrones, son excelentes conductores de calor y de electricidad. Esto sí, los sólidos moleculares, tal vez algo nuevo para ustedes, ¿no? Porque nosotros sí hemos estudiado de los iónicos, covalentes y metálicos, pero cuando hablamos de sólidos moleculares, simplemente son estructuras que se forman debido a las fuerzas intermoleculares, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de los sólidos metálicos, por ejemplo, aquí es un átomo de cobre con otro átomo de cobre y entre átomos de cobre que son metálicos se forma el sólido, ¿no? En el caso del covalente igual o del iónico igual, el zinc, el sulfuro con el zinc, entonces igual, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Sí, sí. Entonces acá tenemos el zinc, el azufre, entre ellos están formando los enlaces iónicos y por eso sólidos iónicos. Aquí, entre los covalentes, carbono no metal, covalente, es un sólido covalente. Pero aquí, si ustedes observan en la imagen del sólido molecular, es entre moléculas, por eso se llama sólidos moleculares. Acá está el dióxido de carbono, otro dióxido de carbono y otro dióxido de carbono, y esa estructura de dióxido de carbono, entre ellas forman ese cubo o esa estructura sólida, ¿no? Y por eso se llaman sólidos moleculares. Comparados con los anteriores sólidos, estos son blandos, son malos conductores y presentan bajos puntos de fusión. ¿Ok, chicos? Esas serían las propiedades de estos sólidos cristalinos. ¿Estamos bien? No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces nos va a dar tiempo de poder resolver tranquilamente nuestros ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar los ejercicios? ¿Está todo claro? ¿Tomaron anote de las ecuaciones, de las fórmulas? Ya, perfecto. Ahora sí, entonces, vamos a resolver nuestros ejercicios. A ver, vamos a ver. A ver, vamos entonces vamos viendo el tiempo, vamos jugando con el tiempo. Y para que ustedes puedan también pensar un poquito, ¿no? Pensar un poquito. Ver aquí. Listo. Pregunta número 1, chicos. Nos piden marcar verdadero y falso con respecto al estado gaseoso, ¿no? Se caracteriza por la alta movilidad y dispersión de sus moléculas, las cuales están separadas y en constante movimiento. Llenando el espacio disponible, carecen de forma y volumen definido y pueden comprimirse fácilmente.
El modelo del gas ideal pretende explicar el comportamiento de los gases utilizando ciertos supuestos que son los que nosotros hemos mencionado, ¿no? Que hay que considerar para poder estudiarlos como gases ideales. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Dice, punto 1, las moléculas del gas ideal son masas puntuales. A ver, escriban en el chat si eso es verdadero, falso, o me dicen cuál es la respuesta A, B, C, D o E. ¿Consideramos a los gases, ideales como masas puntuales? ¿Verdadero o falso? Lo mencionamos, ¿ah? Lo hemos dicho. Sí, ¿verdad? Muy bien, eso es correcto. Las colisiones entre moléculas de un gas ideal son inelásticas. También lo explicamos, ¿no? Hemos hablado de los choques elásticos. Entonces, eso sería, mi amor, estás mojando. Eso sería falso. ¿Por qué consideramos choques elásticos, no inelásticos? En un gas ideal, las fuerzas intermoleculares son muy intensas, o sea, quiere decir, son bastante predominantes, son fuertes. ¿Verdadero o falso? Nosotros en los gases despreciamos, acuérdense, las fuerzas intermoleculares. Si no te acuerdas que te dije que era complicado estudiar partícula por partícula, saber cuántas partículas hay para poder analizar la presión, el volumen, la fuerza intermolecular de choque, de repulsión, es muy complicado, ¿no? Eso ya lo van a estudiar en la universidad con ecuaciones ya con su matemática avanzada, ¿no? Pero nivel pre, el estudio de los gases ideales, las fuerzas intermoleculares son despreciables, ¿ok? Por lo tanto, esto es falso y la primera pregunta sería la alternativa Barco, ¿ya? ¿Claro, Emanuel? Los demás chicos también, ¿está todo claro? Si tienen preguntas, por favor me avisan, ¿ya? Hagan sus consultas, las dudas que tengan. Bien, vamos con el ejercicio número 2. Presten mucha atención cómo voy a resolver, ¿ya? Y es la forma en que ustedes van a tener que hacer. Al momento que ustedes leen un ejercicio, sobre todo en el tema de gases que les dije que es bien fácil, si ustedes leen correctamente y sacan correctamente todos sus datos, prácticamente el ejercicio te va a decir, mira, tienes todo esto, aplica esto, ¿no? En un sistema cerrado, los gases ideales pueden experimentar cambios de presión, volumen y temperatura según las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, donde una de estas tres variables permanece constante. La ley combinada de los gases ideales describe cambios simultáneos en estas variables. Al respecto, se dispone de un cilindro pistón. Un cilindro pistón es aquel recipiente donde hay un tipo inflador, ¿no? Mismo inflador, ese es un cilindro pistón, donde el gas se puede expandir y el gas se puede comprimir. Así cuando ustedes inflan, tienen un inflador, ¿no? Jalan, empujan, eso es la misma forma que trabaja un cilindro pistón, que contiene un gas ideal a una temperatura de 227. Temperatura 227 grados Celsius. Y una presión de 2 atmósferas. Presión de 2 atmósferas. Si se duplica el volumen, profesora, me está hablando de que de un volumen inicial se va a duplicar. Entonces a todo este sistema le voy a llamar 1, 1, 1 y le voy a colocar X, ¿te parece? Porque no sabemos qué volumen es. Ahora dice, si se duplica el volumen, quiere decir que el volumen 2 va a ser ¿cuánto? El doble, ¿verdad? 2X.
y la temperatura se reduce en 20%. Entonces, si la temperatura se reduce en 20%, la temperatura 2 sería ¿cuánto? ¿Estaríamos todos de acuerdo que sería el 80% de este 227? Si alguien tiene dudas, me avisa, ¿ya? Y el 80% es 80 sobre 100, que sería prácticamente 0.8 de esta temperatura, ¿ya? Todavía no voy a poner aquí porque hay algo que nos estamos olvidando. Determine la presión final del sistema en atmósferas. Listo, chicos. Mira tus datos. Qué bonito. P1, T1, V1, T2, V2 y te piden P2. ¿Qué vamos a utilizar? Aquí ya te dijo, ¿verdad? Vas a usar el pavito 1 igual a pavito 2. Y se acabó el problema, chicos. Así de fácil. Pero muchos pueden equivocarse al momento de reemplazar. Presión 1, 2 atmósferas, profesora. Volumen 1, X, ¿no? Sobre la temperatura 1. ¿Pero cuánto es su temperatura 1? Muchos colocan 227 y ya se quemaron. ¿Tienes que colocar cuánto? Tienes que colocar más 273, que nos da 500 Kelvin. Esa es la temperatura que ustedes tienen que colocar, ¿ya? Entonces, ahora sí aquí sería el 80% de esa temperatura, que son 500 Kelvin. ¿Eso es igual a qué? Presión 2, que es lo que vas a calcular, por el volumen 2, que ahora sí el dato es el doble, 2X, sobre la temperatura 2, que es el 80% de 500. Y se acabó el problema, chicos, y de aquí la presión 2 sale ¿cuánto? 0.8 atmósferas, ¿no? Como acá has trabajado en atmósferas, está claro que tu respuesta también va a salir en atmósferas. Siendo respuesta entonces la alternativa D. ¿Estamos claros? Los ejercicios de gases ideales son así. Van a ver ustedes que siempre es sacar los datos y luego resolver, aplicar nuestra ecuación, ¿no? Pregunta número 3. Voy a reducir el tamañito de ese ejercicio para que pueda resolver. Vayan leyendo, vayan sacando sus datos. Viendo el tiempo para poder resolver. Listo. Dice lo siguiente. Los fluidos refrigerantes son sustancias utilizadas en ciclos de refrigeración por compresión para transferir calor y enfriar ambientes. Deben tener bajo punto de ebullición, alta capacidad de enfriamiento y baja toxicidad para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema. Un ejemplo común de un fluido refrigerante es el R410A, que es un código, jóvenes, que siempre se utilizan en las industrias. Eso varía dependiendo la empresa, ¿no? Que consiste en una mezcla de difluorometano, que es R32, y el pentafluoroetano del R125. Este fluido refrigerante está compuesto por masas iguales de R32 y R125. Al respecto, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Las fracciones molares de ambos componentes son 0.5.
Para nosotros poder calcular las fracciones molares de cada uno de los componentes, ¿no? Acá nos dice lo siguiente. Vamos a sacar la información que tenemos acá. Vamos a asumir un valor, ¿ya? Vamos a asumir un valor, porque no nos dice nada acá, ¿cierto? Simplemente nos dice que habla del R410A. Dice el fluido refrigerante es el R410A, que consiste en una mezcla. Este tiene una mezcla del R32 y del R125, ¿no? Es como que tiene dos componentes prácticamente. Una mezcla gaseosa está conformada por dos gases. Eso es lo que te está diciendo. Los códigos que no te asusten. Este fluido refrigerante está compuesto por masas iguales, ¿ok? R32 y R125. O sea, esta mezcla es una masa, la masa 1 y es la misma masa aquí. Eso es lo que, M1. Eso es lo que nos está diciendo. Ambos son diferentes gases, pero tienen la misma cantidad de masa. Entonces, chicos, si nosotros queremos saber la relación molar, la fracción molar de ambos componentes, ¿cómo se calcula la fracción molar? Recuerden que la fracción molar sería el número de moles del R32 sobre el número de moles totales, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entre el número de moles totales. Y eso sería la fracción molar, ¿no? Y el otro sería el número de moles, esto sería la fracción molar del R32. Y esto sería la fracción molar del R125. Sería el número de moles del R125 entre el número de moles totales. Esto es la fórmula, chicos, ¿ah? No se asusten que yo estoy colocando los códigos simplemente porque eso es el ejercicio, me dice eso, ¿no? Pero acuérdense que la fracción molar en general de I es el número de moles de I sobre el número de moles totales, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen como dato, ¿no? Son las masas molares del R32. La masa molar del R32 es 52 y la masa molar del R125 es 120. Y aquí, mira, te dice aquí importante, una información, mira, dice la relación de 100, a ver, entre 120, ajá. Aquí hay una relación, mira, de 100 entre 120 y de 100 entre 52. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es la masa molar del 125. Si yo quiero calcular, chicos, el número de moles del R125, no sé si están de acuerdo conmigo, eso sería la masa entre la masa molar, ¿no? Y acá lo que está haciendo es asumir, ¿no? Que tú tienes una masa, a esta masa le está llamando, o le está asumiendo que tiene 100 gramos y que tiene 100 gramos. Y por eso te da esa relación ya. Entonces, si yo tengo aquí una masa del el R125, 100 gramos, entonces esa masa será 100 dividido entre su masa molar de 125, que es 120. Y lo mismo para aquí. El número de moles del R32 sería la masa, que estoy asumiendo que es 100, sobre su masa molar del 32, que es 52. Y como tenemos aquí de dato, esto nos dice que es 1.9 y el otro es 0.8, lo cual indica que esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque al calcular la fracción molar de ambos componentes, la fracción molar sería, aquí reemplazando, número de moles del R32, 1.9 y todo dividido entre la suma. ¿Cuánto es la suma de 1.9 más 0.8? 8 más 8, 16, 17, 2.7, ¿no? El número de moles totales. No sé si me están entendiendo, si no, pregúntenme, ¿ah? Esto es entonces el R32 y la fracción molar del R125 sería el número de moles del R125, que en este caso sería 0.8, entre el número de moles totales, que es 2.7, ¿no? Y como podemos ver, pues no, la fracción molar de estos no son iguales.
Por lo tanto, el primer enunciado sería falso. Luego nos dice en el enunciado 2. En 400 gramos del R410 hay 5,4 moles de gas. Entonces, prácticamente nos dice que si tenemos 410 de esta sustancia, si tenemos de esta sustancia 400 gramos, y tú sabes que eso está conformado, por masas iguales, ¿no? Si tengo R410 por condición del ejercicio que tengo 400 gramos, quiere decir que como la condición es que está conformado por las masas iguales, entonces que tengo 200 gramos del R32 y tengo 200 gramos del R125. Y lo único que me están preguntando es que si de ese 410A hay 5,4 moles. ¿Qué tendría que hacer? Calcular el número de moles que hay en cada uno. Número de moles entonces del R32 sería ¿cuánto? 200, todo dividido entre ¿cuánto? Entre 32 no es su masa molar de 32, 52, ¿no? Su masa molar del R32 es 52. ¿Cuánto sería esto? Si 100 entre 52 es 1,9, entonces acá es multiplicado por 2 porque es 200, eso sería 3,8. Y número de moles del R125 sería igual la masa que es 200 entre su masa molar del 125 que es 120. Y de dato dice aquí que eso, el 100 entre 120 es 0,8. Entonces, como son 2, eso sería 1,6 moles. Por lo tanto, hay 3,8 moles del R32, hay 1,6 moles del R125. Por lo tanto, ¿cuánto es el número de moles totales? 3,8 más 1,6, eso sería 5,4 moles. Por lo tanto, eso sería verdadero, ¿no? Solo calculando ese número de moles. Y en el enunciado 3 nos dice, si 400 gramos de SR410A se someten a 400 Kelvin y esta presión, porque tienes que reconocer qué cosa te está hablando, 8,2 de atmósferas, 400 K es temperatura, ocupan un volumen de 10 litros, dice, entonces te está preguntando por el volumen, te está dando presión, te está dando temperatura, tú ya puedes aplicar la ecuación de pavo-ratón. ¿Por qué, profesora? Porque tú tienes todos los datos, mira. ¿Cuánto es la presión? Te dice que es 8,2 atmósferas. Voy a omitir las unidades, chicos, ya, para que me alcance espacio. ¿Cuánto es el volumen? Supuestamente eso es lo que tienes que hallar si es que sale 10. El R, como ya te dije, si estás trabajando en atmósferas, tú tienes que trabajar con el 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Tu temperatura ya te está indicando en Kelvin, así que no te preocupes, 400 por el número de moles. Pero estás trabajando con la misma masa del anterior, en el cual has calculado que tienes un número de moles de 5,4. Aquí, 5,4 moles. Voy a borrar porque ya no alcanza. Aquí. Tienes presión entonces de 8,2 atmósferas por un volumen que queremos calcular, por el R que es 0,082, por la temperatura que son 400 Kelvin y el número de moles que acabamos de determinar que es 5,4, ¿no? Y de aquí, si nosotros calculamos ese volumen, sale 21,6 litros, lo cual sería incorrecto porque no salen los 10 litros. Así que aquí la respuesta en esa pregunta 3 sería la alternativa avión. ¿Cómo vamos con el tiempo? Nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, entonces, hasta aquí todo bien. Voy a presentar ahora mejor el PDF, si no demora en escribir para explicarles así. Vamos a ganar tiempo mostrando el PDF y ahí les voy a explicar, ¿ya?
Igual ya saben que en mi canal les voy a subir la solución, explicando paso a paso, ¿ya? Ahí siempre se explica con más, hay más tiempito para poder explicar. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. No, hijo, todavía no. Vamos con la pregunta número 4. A ver. Pregunta 3. Pregunta 4. Aquí. En la pregunta 4 voy a ir de frente al contexto, ¿ok? Dice, se dispone de un recipiente rígido. Cuando me dicen recipiente rígido, chicos, ¿ok? Quiere decir que es un recipiente con un volumen establecido, ¿no? El volumen no va a cambiar, ¿ya? Conteniendo 100 moles, nos están indicando la cantidad de moles de aires, ¿no? De aire no, de argón, por favor, de argón, aquí 100 moles de argón, al cual se le inyecta aire hasta que en el interior haya 20 moles, o sea, existe un cambio de moles, de 100 moles a 20 moles, ¿no? Hasta que en el interior haya 20 moles de oxígeno. En estas condiciones, el sistema se encuentra a 127 grados Celsius y una presión de 410 atmósferas. Al respecto, determine el volumen del recipiente, ¿ok? El primero que nos están preguntando es determinar el volumen del recipiente y luego nos piden determinar el volumen parcial del nitrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros poder determinar el volumen total del recipiente, vamos a calcular con nuestra ecuación presión por volumen igual a RTN. Y cuando ustedes quieren el volumen total del recipiente, tienen que usar el número de moles totales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a calcular cuántas moles hay en total. Para ello, te dice aquí que la información del aire, el oxígeno en el aire es el 20% y el nitrógeno en el aire es el 80%. Eso quiere decir que la relación que existe entre el porcentaje de oxígeno y de nitrógeno, esto tiene, chicos, relación con la fracción molar, ¿no? Porque es una fracción, es una composición. Quiere decir entonces que la fracción molar del oxígeno en el aire es 0.20, porque es 20 sobre 100, y la fracción molar del nitrógeno es 0.8, ¿no? Que es 80 sobre 100. Por lo tanto, ustedes saben que la fracción molar se calcula como el número de moles, ¿no? Del componente sobre el número de moles totales. Como en el ejercicio nos dice que hay aquí 20 moles, hasta que haya 20 moles de oxígeno, dice, como en el recipiente hay un número de moles de oxígeno de igual a 20, entonces nosotros ya podríamos calcular cuántas moles hay de nitrógeno, ¿no? Por la relación. Si 20% es 20, entonces el 80% sería ¿cuánto? 80 moles de nitrógeno. Entonces, con esto ya sabemos cuántas moles hay de nitrógeno. Por lo tanto, ahora, si la mezcla de gases está conformado por 100 moles de aire y en el interior hay 20 moles de oxígeno y el resto es de nitrógeno, ¿cuánto es el número de moles que hay en total? Sería la suma de las moles de nitrógeno, la suma de moles del oxígeno y la suma de moles del argón. 80, 20 y 100, estamos hablando de 200 moles. O sea que ya tenemos prácticamente el número de moles totales 200, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra ecuación porque ya tenemos todo. Presión, el dato, atmósferas. Esto era lo que nos estaban preguntando, el número de volumen total. Para ello hemos colocado acá el número de moles totales que ya hemos calculado, que son 200 mol,
el R y la temperatura. No te olvides que esta temperatura que te están dando aquí de dato hay que sumarle 273. 127 más 273, que es lo que está colocando aquí, sería la temperatura, y podemos calcular que el volumen total es de 1.600 litros, ¿no? Eso sería el volumen total. Y ahora, para poder calcular la fracción, la presión parcial del nitrógeno, recuerden que la presión parcial del nitrógeno sería la fracción molar del nitrógeno multiplicado por la presión total, ¿no? Aquí entonces pueden aplicar ello porque ya conocen la fracción molar. ¿Cuánto es la fracción molar del nitrógeno? El número de moles del nitrógeno, que en este caso era 80, sobre el número de moles totales, que era 200. Esto sería la fracción molar del nitrógeno y la presión total era la presión que ya nos habían dado en el ejercicio como dato, ¿no? Nos dijo que la presión total era de 4.10. Reemplazamos, chicos, y esto sería la respuesta a esa pregunta 4, ¿ya? Hasta aquí todo bien, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas. Vamos con la pregunta número 5. Tenemos un gráfico. Dice, se realiza un proceso con 10 moles de un gas ideal. Ya te están diciendo la cantidad de moles. Es un dibujo de presión versus volumen, ¿no? Donde podemos observar que en el punto 1, mira, desde el punto 1 se encuentra a un cierto volumen, a una cierta presión. Y hasta el punto 2, la presión es constante, ¿no? Porque mira, se mantiene en el mismo lugar y llega a un volumen 2. Vamos a suponer aquí volumen 1, esto es un volumen 2. Y en el proceso de 2 a 3, el volumen es el mismo, ¿no? Entonces, en el proceso de 1 a 2 es un proceso donde la presión es constante, entonces aquí es un proceso isobárico. Y aquí en el proceso 2-3 el volumen es constante, no cambia. Entonces aquí hay un proceso isocórico o isométrico. Dice, ¿el proceso 1-2 se realiza de manera isotérmica? No, es de manera isobárica. Falso. Isotérmica no nos dice nada, ¿no? Solo tenemos la seguridad que aquí no cambia la presión. ¿El proceso 2-3 se realiza de manera isocórica? Sí, porque vemos que el volumen permanece constante. Eso es verdadero. Y dice, en el estado final, la presión y el volumen ha aumentado. Este es el proceso inicial. Tenía un volumen 1 y tenía una presión 1. Ahora, este es el proceso final. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen 2 efectivamente aumentó. Es mayor. Pero ¿qué pasa con la presión 2, que sería aquí? La presión 2 disminuye, ¿no? Por lo tanto, no aumentan los dos. Eso sería falso. Y la respuesta en esa pregunta 5 sería falso, verdadero, falso, la alternativa A. ¿Correcto? Solamente era interpretación de las gráficas. Pregunta número 6. Nos hablan sobre una reacción del bicarbonato de sodio que produce carbonato de sodio. Bicarbonato produce carbonato de sodio más CO2 más agua. Dice lo siguiente. Al respecto, determine el volumen de dióxido de carbono. Te están preguntando el volumen de este gas. El volumen del CO2 a condiciones normales en mililitros. Ok, quieren el volumen en mililitros. Y cuando a mí me dicen a condiciones normales, yo tengo que recordar que si yo tengo una mol de esa sustancia, él va a producir 22.4 litros, ¿no? Si se utilizaron, dice,
2 gramos de bicarbonato. Ah, me están indicando entonces que se tiene aquí 2 gramos de bicarbonato de sodio, que es este de aquí, pero con una pureza del 84%. Ah, entonces tengo que trabajar con el dato de sacarle la pureza a esos 2 gramos, que es por 84 sobre 100. Muy bien. Por lo tanto, yo tengo que calcular, chicos, aquí. Pueden hacerlo directo o pueden hacerlo también así como en la gráfica, o si no, pueden colocar acá de frente su número de mol, ¿no? Y en vez de colocar masa, pueden decir, la masa molar de este bicarbonato de sodio es, mira, 84 gramos por mol. Pero como hay 2, entonces tenemos 168. Esos 168 gramos nos va a producir una mol de CO2, que es a condiciones normales, ¿no? Que va a ser 22.4 litros. ¿Y cuánto va a ser cuando nosotros tenemos este 84% de 2? ¿Cuánto sale esa masa de 84 por 2? 84 por 2 y todo dividido entre 100, eso sale una masa de 1.68. Esto es 1.68 gramos. Entonces, quiere decir que tenemos, ¿cuánto? 168. Para que tengamos 1.68, ha sido dividido entre 100, ¿no? Entonces, aquí también será lo mismo. Va a ser dividido entre 100. Entonces aquí vamos a tener entre 100, ¿cuántas moles sería? Entre 100 tendríamos 1 entre 100 sería 0,01 mol, ¿no? 0,01 mol y se acabó el problema. Porque tú dices por una mol que yo tengo, que es lo que nos están preguntando, cuánto de volumen a condiciones normales, ¿no? Entonces nosotros decimos o de frente, inclusive vamos a hacer a condiciones normales, miren. De frente a condiciones normales. Decimos 168, tenemos una mol, va a producir 22.4 litros, porque es a condiciones normales. Entonces, en 1.68, ¿cuánto de volumen va a producir? Regla de 3. Entonces, será 1.68 gramos multiplicado por 22.4 litros y todo dividido entre 168. Y como ustedes saben que es entre 100, aquí el volumen también va a ser entre 100, ¿verdad? Si ustedes multiplican, va a dar lo mismo, 22.4 por 1.68 entre 168, les tiene que dar 0.22, ¿no? O 224 litros, porque está dividiendo entre 100. Acá también divide entre 100, entonces por eso se cumple entre todo entre 100 y acá también entre 100. Y esto sería su volumen, pero te dice que la reacción produce al 75%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa reacción se llevó a cabo, cuidado, hijo, se llevó a cabo dice, si se sabe que la reacción se produce al 75% de rendimiento. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí esto es considerar ese rendimiento, que es el 75%. Esto sería cuando el rendimiento es el 100%, y como dice que es el 75%, entonces este es el volumen real, ¿no? El volumen real con esa regla de 3 sería 0.168. 0.168 litros. Pero como queremos en mililitros, multiplicamos, multiplicamos por 1000 y eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 6, ¿no? La clave sería la letra C. ¿Ok? Pregunta número 7, teoría, chicos. Acá simplemente es analizar de acuerdo al tipo de fuerzas intermoleculares, ¿no? Dice, con respecto a los sólidos cristalinos, seleccione la alternativa correcta. Entonces aquí analizamos quién sería el sólido metálico, ¿no? El sólido molecular, el sólido iónico y el sólido covalente. Aquí estamos viendo, sabemos que el diamante es el carbono,
Entonces el carbono con el carbono simplemente son enlaces de tipo covalente, así que esto forma un sólido covalente, ¿no? El níquel es un metal, ¿cierto? El níquel es un metal y por lo tanto metal con metal forma un sólido metálico. El cloruro de sodio es un catión con un anión, entonces los enlaces que forman son iónicos y por lo tanto el sólido es iónico y por ende la sacarosa va a ser un compuesto de tipo molecular, un sólido molecular. La pregunta 7, la clave entonces aquí sería DBCA. La respuesta a la alternativa dado. ¿Ok? La respuesta a la alternativa dado. Y en la pregunta 8 nos dice, en el estado líquido, las moléculas están cercanas, pero tienen libertad de movimiento, lo que permite fluir y adoptar la forma del recipiente que los contiene. Tienen volumen definido, pero no forma y densidad intermedia entre los sólidos y los gases. Determinar el valor de verdad o falsedad. ¿El agua y los hidrocarburos son miscibles? Chicos, el agua, como ya lo habían indicado ustedes, el agua es una sustancia polar, ¿no? Porque si uno recuerda la estructura del agua, el oxígeno tiene electrones libres en el átomo central y eso ya le da la característica polar. Mientras que los hidrocarburos son compuestos simétricos y como son simétricos, estos tienen una característica que son apolares, ¿no? Entonces, esto es apolar, el agua es polar y son completamente diferentes. Polar con apolar nunca se van a mezclar. Son inmiscibles, ¿ok? Miscible se dice cuando se van a lograr disolver, cuando tienen afinidad entre esas sustancias. Por lo tanto, esto sería falso. La viscosidad de los líquidos aumenta con la temperatura, lo hemos visto en teoría. A medida que aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Entonces, esto también sería falso. El agua presenta mayor tensión superficial que el metanol. Si recordamos cuáles son las fuerzas intermoleculares del agua, como ya lo mencionaron, la más débil es London, la que sigue es dipolo-dipolo, ¿cierto? Y la que es con mayor intensidad es la fuerza de puente de hidrógeno. Entonces, la fuerza que tiene mayor intensidad es la de puente de hidrógeno. Es la que va a predominar. Mientras que el metanol, miren, el metanol aquí es el CH3OH, ¿no? Aquí es el CH3OH, ¿no? Aquí tiene un enlace OH, el agua tiene acá dos enlaces OH, entonces el agua también tiene London, tiene dipolo-dipolo, ¿no? Y también tiene puente de hidrógeno. Entonces, pero, profesora, tiene todo igualito. Si tiene todo igualito, ahora ¿quién manda? Porque también predominan las de puente hidrógeno, pero acá hay dos y aquí hay uno, ¿verdad? Por lo tanto, quien tiene mayor fuerza intermolecular de puente de hidrógeno es el agua. Y si este tiene mayor fuerza intermolecular, ustedes saben que a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Y por eso el agua presentaría mayor tensión superficial. Así que eso sería verdadero, falso, falso, verdadero. La respuesta sería la alternativa ENA. ¿Ok, chicos? Felizmente, al menos corriendo un poquito, pero hemos logrado terminar. Espero que esté claro. Repasar las fórmulas, ¿ya? Es importante que ustedes repasen sus fórmulas. Y como siempre les digo, siempre vuelvan a resolver los ejercicios. Es la mejor forma de que ustedes puedan nuevamente repasar sus fórmulas y entender cómo es que se resuelven los ejercicios. Ok, chicos, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Espero que esté todo claro. Listo, Emanuel. Yo creo que solo hago la clase con Emanuel. Yo no sé dónde están los demás chicos, ¿ah?
Para la próxima semana los quiero recargados, ¿ah? Por favor, ¿ya? Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos, que tengan un buen día, repasen y estudien bastante, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, Emanuel, cuídate. Buenas tardes.